Muy buenas tardes, queridos estudiantes de medicina. Un gusto saludarles nuevamente. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la laringoscopía y la intubación. Este tema del día de hoy está basado en los algoritmos de la Asociación Americana de Anestesiología, que es una organización por la que nosotros los anestesiólogos nos guiamos, y también por el manual de Morgan, que es el manual básico de nuestro primer año de posgrado. ¿Ok? Bueno, quien les habla, la doctora Erika Márquez, soy médico anestesiólogo y magíster en control total de la vía aérea. A la orden. Recordando el tema anterior, cuáles son los objetivos de cuidar nuestra vía aérea. En primer lugar, asegurarla que esté permeable, que esté abierta y debemos proporcionar oxígeno suplementario en aquellos pacientes que sean necesarios, como cuáles pacientes donde la saturación de oxígeno no está o se encuentra en niveles que ponen en riesgo al paciente. ¿Cuáles son estos niveles? Por debajo del 90% de saturación de oxígeno, pacientes con mala mecánica ventilatoria, pacientes con algún tipo de lesión o traumatismo craneoencefálico, pacientes con tórax inestable, ¿ok? Y también debemos instaurar presión positiva en aquellos pacientes también que lo ameriten, como cuáles pacientes obesos mórbidos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un paciente inconsciente, es decir, cuando el paciente pierde el control de esa protección de la vía aérea superior, o pacientes, por ejemplo, con algún tipo de trastorno del sensorio, se le obstruye la vía aérea. Como podemos ver en la imagen, notamos que este paciente está con trastornos del sensorio y la lengua se pega en la orofaringe, obstruyendo el paso de aire hacia la vía aérea inferior. ¿De qué manera nosotros vamos a producir esa liberación de esa vía aérea? Si el paciente no tiene ningún tipo de traumatismo craneoencefálico o algún tipo de traumatismo en la columna cervical, nosotros podemos realizar esta maniobra. Con una mano la fijamos en lo que es la frente del paciente y con la otra producimos un movimiento de elevación del maxilar, ¿ok? Con nuestro dedo índice y medio. Elevamos ese maxilar y de ese modo la lengua se separa de lo que es la orofaringe y me permite el paso del aire hacia la vía aérea inferior. Si el paciente tiene o sospechamos algún tipo de lesión a nivel cervical, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Si el paciente tiene collarín, separamos el collarín o la parte anterior y el movimiento tiene que ser muy sutil. Colocamos una mano fija en la frente y con otra producimos un movimiento de desplazamiento de lo que es la mandíbula en sentido cefálico. ¿Okay? Siempre cuidando que nuestros movimientos no sean bruscos para evitar algún tipo de daño a nivel de la columna cervical. Por otra parte, es importante que nosotros retiremos dientes, cualquier material, secreción, sangre que pueda estar en lo que es la orofaringe y permitir liberar esa vía aérea para poder realizar el procedimiento de laringoscopía e intubación. ¿Qué es la laringoscopía como tal? No es más que ese procedimiento que se realiza con un laringoscopio para poder introducirlo en lo que es la orofaringe y lograr reconocer las estructuras y lograr ubicar lo que son las cuerdas vocales para poder introducir nuestro tubo endotraqueal. La laringoscopía es el procedimiento nada más de introducir el laringoscopio en lo que es la vía aérea buscando las estructuras. Y la intubación es el procedimiento a través del cual nosotros vamos a colocar ese tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales para que la vía aérea esté permeable. Recuerden algo, muchachos, la intubación puede hacerse a nivel por vía orotraqueal y por vía nasotraqueal. ¿En quiénes se va a hacer la intubación nasotraqueal? Cuando necesitamos mantener la vía aérea o lo que es la orofaringe como tal libre, como cuáles procedimientos, cirugías maxilofaciales o pacientes que tengan algún tipo de malformación o que el cirujano vaya a trabajar a ese nivel. ¿Okay? Las intubaciones nasotraqueales tienen mayor riesgo de sangrados y hay que estar preparado para poder realizar el procedimiento. Hay cuidados que se tienen que tener para evitar sangrado de la mucosa o traumatismo en los que son los cornetes. El procedimiento de laringoscopía. Existen laringoscopios, existen variedades de laringoscopio, llamémoslo así. Pueden existir mangos gruesos, ¿verdad? Mangos
finos que se utilizan más que todo en pediatría porque necesitamos que sean mucho más livianos, mangos cortos que son utilizados en pacientes con mamas muy prominentes, ¿ok? O pacientes obesos donde la distancia que existe entre lo que es la cara o el macizo facial y el cuello es menor para que no nos choque en lo que es el tórax, ¿ok? Eso con respecto a los mangos. Con respecto a las hojas, tenemos hojas curvas y hojas rectas. Las hojas curvas se utilizan con frecuencia en nuestros pacientes adultos promedio. Las hojas rectas se utilizan generalmente en pediátricos porque existen características propias de lo que es la vía aérea, sobre todo a nivel de lo que es la epiglotis, que en el niño es como una raqueta y es mucho más ancha, ¿ok? La técnica para introducir el laringoscopio a nivel de lo que es la orofaringe con la hoja curva es irse, o sea, el movimiento es se introduce por la comisura labial derecha, hacemos un movimiento hacia la línea media y elevamos y el movimiento debe ser hacia los pies y hacia el techo, porque la vía aérea está anterior, ¿ok? Con la hoja curva nosotros vamos a buscar al final de la lengua hasta llegar a la vallécula y elevamos, nos colocamos detrás de lo que es la epiglotis y elevamos para que la epiglotis se separe y pueda permitirnos la visualización de las cuerdas vocales, ¿ok? Esa es la técnica. Y con la hoja Miller, como se supone que se utiliza en niños, porque la epiglotis es ancha y es como una raqueta, nosotros la vamos a pisar, es decir, nos colocamos sobre ella y levantamos para descubrir lo que son las cuerdas vocales. Los nombres propios que la van a encontrar en la bibliografía, hoja de Mackintosh, en la hoja curva, y hoja de Miller son las que frecuentemente conocemos. También está la de Oxford y la hoja de Wisconsin, pero las más comunes son las dos primeras, ¿ok? Con respecto al cálculo del tubo endotraqueal, en los niños existen mnemotecnias. En los recién nacidos son de 3 a 3.5, recién nacidos a término, ¿ok? En los recién nacidos pretérminos podemos utilizar 2.5 y 3. Y los tubos que utilizan en neonatología son generalmente tubos sin balón. Aunque eso es controversial, hay bibliografías que dicen que el balón neumotaponador, si nosotros utilizamos la presión adecuada, no va a producir ningún tipo de lesión en lo que es la mucosa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros llenamos o inflamos el balón neumotaponador, este balón ejerce una presión constante a nivel de la mucosa de la vía aérea y si esa presión es mayor de 25 milímetros de mercurio, puede causar necrosis de esa mucosa y complicaciones posteriores como cuáles, como por ejemplo que esa vía aérea se cierre, se obstruya y pueda haber incluso traqueomalacia. ¿Ok? Y estenosis de la vía aérea que puede convertirse en una urgencia. Eso cuando nosotros llenamos con mucho aire el balón neumotaponador. Entonces, retomando, recién nacidos, tubos endotraqueales 3 a 3.5 cuando son a términos. En los niños existen neumotecnias de 4 más la edad entre 4. Eso nos da más o menos un aproximado del grosor o el diámetro del tubo que vamos a utilizar. ¿Ok? En las mujeres normalmente utilizamos 6.5, 7 y 7.5. Y en los en los hombres 7.5, 8 y 8.5. ¿Ok? Otra, lo que normalmente utilizamos si tenemos una situación de emergencia y no recordamos el tamaño del tubo, el tamaño de este dedo es un aproximado de lo que pudiera ser el diámetro de nuestra vía aérea. ¿Ok? Pero en términos generales es eso, en las mujeres desde 6.5 hasta 7.5 y en los hombres de 7.5 hasta 8.5. Los tubos endotraqueales, ¿verdad? Han variado muchísimo con el tiempo. Anteriormente los tubos endotraqueales eran de goma, no tenían balón neumotaponador, eran oscuros, pero no se lograba visualizar si había algún tipo de secreción en la vía aérea. Y posteriormente han salido tubos siliconados, incluso el balón neumotaponador, que es ese balón que está en la punta, anteriormente se dice que no protegían contra la broncoaspiración porque al llenarlo pueden quedar grietas entre él y la mucosa y pueden permitir el paso de algún tipo de secreción, pero en la actualidad hay tubos endotraqueales que tienen como forma de una salchicha, algo así, y se llenan de manera uniforme y permite un mejor sello de la vía aérea.
Existen también manómetros que me permiten medir la presión en esos balones. ¿Ok? Entonces tenemos el tubo endotraqueal, su balón neumotaponador, un orificio en un lado o un orificio lateral en la punta que se llama el ojo de Murphy. Este ojo de Murphy, la función principal es la de permitir la ventilación del paciente si la punta del tubo se obstruye con sangre o con moco, por ejemplo. Y tiene un conector, ¿verdad? Que es por donde vamos a conectar al paciente, bien sea al ambú o al ventilador mecánico. Y el tubito que ven colgando hacia un lado es con lo que se llena el balón neumotaponador, que es donde se conecta la inyectadora. ¿Cuáles son los materiales necesarios que nosotros debemos cuidar, que no pueden faltar al momento de intubar? En primer lugar, el laringoscopio, no puede faltar, con diferentes tipos de hojas. No es que yo vaya a intubar, que ha pasado, que me invitan a algunos lugares o me solicitan por una emergencia y llego y es un paciente adulto y tengo hojas pequeñas. No, tengo que tener laringoscopio en lo posible con todas sus hojas, curvas y rectas, ¿ok? Porque hay pacientes también con características propias en su vía aérea y entonces yo puedo necesitar o cambiar de hoja, de curva a recta, ¿ok? A pesar de que los libros describan que las hojas curvas son las que más se utilizan, quizás algún tipo de paciente tenga una epiglotis muy larga que yo necesite pisar para poder o colocarme sobre ella para poder visualizar las estructuras de la vía aérea. Los tubos endotraqueales de distintos diámetros, cánulas orofaringias de diferentes tamaños, conocidas también como cánulas de Guedel, que son las que me permiten separar la lengua de la orofaringe para desobstruir la vía aérea. El ambú también necesitamos fuentes de oxígeno suplementario, sistemas y sondas de aspiración, ¿ok? Que me puedan permitir retirar secreciones de lo que es la vía aérea. Si en algunos pacientes, y por supuesto si hay disponibilidad, una pinza de McGill, que es una pinza que es como una bayoneta que me permite introducir o dirigir el tubo endotraqueal hacia la vía aérea como tal. Si no, podemos tener también a la mano guiadores que me permiten preformar la punta del tubo como un palo de golf, porque generalmente cuando se nos dificulta el paso al tubo endotraqueal es porque la vía aérea esté superior y el tubo endotraqueal se vaya hacia abajo. Debemos tener también a la mano, hay dices para drapos, así le dicen en otros países, pero es el adhesivo y fármacos que me puedan facilitar la intubación, como cuáles, quizás algún tipo de hipnótico, algún tipo de benzodiazepina, como por ejemplo Propofol, que es lo más común, el benzodiazepinas como el midazolam, que son medicamentos de acción muy rápida, quizás algún tipo de relajante, ¿ok? También drogas de emergencia es bueno que tengamos a la mano, como cuáles nuestros caballitos de batalla, la adrenalina, por si el paciente está en parada o en algún momento llega a ser una parada cardíaca, atropina por si hace una bradicardia severa, ¿ok? Algún tipo de esteroide por si el paciente lo necesita. Eso en términos generales. Esto que ven acá, en la parte superior, un ventilador de traslado que se encuentran en áreas de emergencia, en ambulancias de traslado y por supuesto en la imagen de abajo un paciente intubado y ventilado a través de ambú y oxígeno suplementario. Un paciente politraumatizado es un paciente severamente lesionado y que generalmente presenta algún tipo de hipoxia. La prioridad en ello es asegurar la vía aérea. ¿Por qué motivo? Un paciente con una hipoxia continuada o perpetuada en el tiempo es un paciente que va a tener algún tipo de lesión cerebral. ¿Ok? Entonces nosotros debemos evitar eso. La intubación endotraqueal clásica, como se los mencioné anteriormente, realizamos la apertura oral con la mano derecha, ¿ok? Y con mi mano izquierda, sea derecho o utilice con frecuencia mi mano izquierda, la técnica dice que es con la mano izquierda. ¿Por qué motivo? Porque la hoja del laringoscopio tiene un canal donde se va a colocar la lengua y me va a permitir realizar el movimiento que necesito para poder ubicar las estructuras. Entonces recuerden, apertura oral con mi mano derecha, posteriormente con mi mano izquierda tomo el mango del laringoscopio, introduzco la hoja en la boca y realizo un movimiento hacia la línea media, hacia los pies del paciente y hacia arriba. ¿Y buscando qué? La vallécula. Fíjense ustedes,
en la imagen de abajo. Una vez yo me dejo guiar final de la lengua, me consigo esta estructura en la línea media, que es como un pequeño techo, ¿ok? Con la hoja Macintosh, que es la hoja curva, me coloco la punta detrás de la vallécula y elevo. ¿Para qué? Para poder visualizar las cuerdas vocales, y es en el medio de las cuerdas vocales donde va introducido el tubo endotraqueal. Si usted no reconoce estas estructuras, no introduzca el tubo endotraqueal, porque si usted no las ve, a donde va a caer ese tubo es en la vía digestiva. Eso es esófago, ¿ok? La intubación endotraqueal, el secreto es lograr visualizar mis estructuras, ¿ok? Si es una hoja Miller, fíjense ustedes, fíjense en las imágenes laterales, en la parte inferior. En la derecha tenemos una hoja curva que yo me coloco detrás de la epiglotis, que es ese techito, y elevo para poder visualizar las cuerdas vocales. Y en la imagen que está a la izquierda es una hoja recta donde yo piso o me llevo el techito y elevo para poder visualizar las cuerdas vocales. Y es allí donde va introducido el tubo endotraqueal. Esto que ven acá es una imagen in vivo en un paciente a través de un dispositivo de videolaringoscopía, ¿ok? Es así como se ve esta estructura. Fíjense ustedes, la imagen que está más a la derecha, podemos visualizar el techito que está en su hora 12, es la epiglotis. En la parte de abajo podemos ver aproximadamente, si ustedes ven esa imagen como un reloj, entre su hora 5 y su hora 7, ven unos pequeños cartílagos que son como gorditos. Esos son los cartílagos aritenoides, y allí es donde se insertan los músculos que me mueven las cuerdas vocales. Si yo realizo una técnica un poco brusca, puedo sublujar o lujar esos cartílagos, y el paciente puede tener problemas respiratorios posteriormente, ¿ok? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la técnica de intubación en todos los pacientes, ¿ok? Y esas estructuras verticales nacaradas son las cuerdas vocales, ¿ok? Esto es en un paciente muerto, ¿ok? Esta estructura que ven que es como un tubo blanco es una bujía o bougie. Es un dispositivo que se utiliza para realizar un abordaje más rápido de la vía aérea, es decir, introduzco mi laringoscopio, elevo, pero por algún motivo el tubo se va hacia abajo y eso es esófago. Entonces, las bujías tienen una punta anterior como doblada para entrar en la vía aérea, y luego, como si fuera un Seldinger, me dejo guiar o deslizar mi tubo endotraqueal a través de esa estructura. Esta es la estructura. Una bujía o bougie es una estructura alargada, atraumática, que me permite abordar más fácilmente mi vía aérea. Esta es una foto de una visión lateral donde puedo ver que se introduce el tubo endotraqueal, introduzco mi bujía y luego a través de ella deslizo mi tubo endotraqueal, ¿ok? Esto es en un modelado anatómico, el mismo procedimiento de intubación. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Bienaventurados quien estudia para aprender y quien estudia para enseñar, ¿ok? La idea, como siempre les digo a mis estudiantes, no somos eternos en la vida y tenemos que dejar algo bueno a quien viene detrás de nosotros, ¿ok? Entonces, mi idea es que ustedes puedan tomar las estrategias para que el día de mañana me puedan decir, doctora, pude salvar un paciente. Nos vemos pronto.